Aleluya. Muy buenas tardes a todos. En lo que las madres regresan a su lugar, hazme un favor, Candy, tráeme las notas en español del sermón. En español. Hemos estado en una serie que le llamamos El Más Grande. El más grande porque Él es Jesús, el más grande. Gracias, hija. Le hemos llamado el más grande porque nosotros creemos que después de Jesús no hay nadie que se compare a Él, no hay nadie que pueda hacer las cosas que Él hace. No podemos compararlo con otro ser humano, no podemos compararlo con un ser superior. Sabemos que Jesús es grande y a Él le damos ese reconocimiento en esta tarde de que Él es nuestro gran y suficiente Señor y Salvador. Mas sin embargo, en este estudio que estamos teniendo del libro de Hebreos, hemos estado enfocándonos en diferentes aspectos de quién es Jesús y qué es Jesús para nosotros los creyentes. Durante los capítulos 1 y 2 del libro de los Hebreos, hemos visto que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Hemos visto que Jesús es la palabra de Dios. Hemos visto que Jesús es Dios mismo. Hemos visto que Jesús es nuestro Salvador. Y una cosa especial es de que Jesús es el hermano mayor que no se avergüenza de nosotros a pesar de nuestros errores. En resumen, hemos visto en los capítulos 1 a 2 que Jesús es nuestro campeón, ¿verdad? Y que en el capítulo 3 ha habido una advertencia. Hay una advertencia en el capítulo 3 a la incredulidad, al endurecimiento del corazón de las personas. En ese recorrido sobre el libro de los Hebreos hemos estado viendo esos aspectos de Jesús, pero en este sentido, en el capítulo 3, nosotros vemos o hemos visto que Jesús es nuestro sábado, es el día de descanso. Jesús es nuestro proveedor. Pero una de las cosas que a mí me han impresionado mucho, tal vez por el concepto del sacerdocio, es de que Jesús no solamente es el de que tiene un pacto mayor con nosotros, sino que es el sumo sacerdote. Es el que puede entrar a la presencia de Dios en mi representación, en tu representación, y que está dispuesto a hacerlo todo el tiempo que nosotros decidamos buscarlo. De todas maneras, en estos versículos, en esos capítulos que hemos estado estudiando hasta ahorita, del 1 al 4, hemos visto la intencionalidad o la intención de Dios de proporcionarnos y asegurarnos que hay un camino claro y que ha hecho a través de su Hijo Jesús. Que hay un camino claro que nos lleva, que nos conduce a la presencia de Dios, que nos conduce y nos enseña a una vida irreprochable, a una vida sin alteraciones que comprometan el amor de Dios por nosotros o sus cuidados por nosotros. Luego en el capítulo 5, el escritor del libro de los Hebreos nos enseña que no solamente Jesús es una fuente de salvación eterna, sino que a través de su sufrimiento y a través de sus padecimientos, Él fue declarado como el sumo sacerdote para nuestras vidas. Y quiero que me acompañe el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 a 14. Tenemos pues mucho que decir sobre esto y muy difícil de explicar. Porque os habéis vuelto demasiado perezosos para entender. Subraye esas palabras, perezosos para entender. Aunque a estas alturas ya debería de ser maestros, necesitáis de algunos enseñen nuevamente los principios básicos de la revelación de Dios. Necesitas leche
no comida sólida. Ahora bien, todo lo que vive de leche no tiene experiencia en el mensaje de justicia porque es un niño. Pero alimento sólido es para los maduros, para aquellos cuyos sentidos han sido entrenados para distinguir entre el bien y el mal. Déjenme ponerlos un poquito en el contexto. ¿A quién les estaba escribiendo este autor del libro de los Hebreos? Le estaba escribiendo a un grupo de personas que ya conocieron el Evangelio, que ya disfrutaron de las beneces del Evangelio, que ya supieron que es lo que Jesús era capaz de hacer y realizar en sus vidas. Mas sin embargo, como dice en Escritura, más adelante lo vamos a ver, se han vuelto perezosos en aprender, perezosos en entender. Es muy importante que usted vea en el contexto de este libro de Hebreos, le está hablando a un grupo de personas que sí en verdad habían recibido al Señor, que estaban dispuestos a caminar con el Señor, pero por oposición doctrinal, por oposición religiosa, muchos comenzaron a abdicar de la fe. Comenzaron a regresar a la práctica de sus rituales antiguos, de sus rituales judíos. Y nada de malo con los rituales judíos, mientras que se practicara toda la ley, no habría ningún problema, pero la infracción de una porción de la ley los hacía infractores de toda ella. Por eso fue que Jesús vino para librarnos del yugo de la ley. Pero nosotros tenemos que entender que en este contexto, cuando el que escribió el libro de los Hebreos, que hasta este momento no sabemos con exactitud quién lo hizo, pues quien lo haya hecho encontró a un grupo de personas en una condición inaceptable. Encontró a un grupo de personas que después de haber tenido la revelación del Evangelio, después de haber tenido la oportunidad de recibir salvación, la oportunidad de verse perdonados por todos sus pecados, se encuentran ahora en una postura o haciendo prácticas o practicando cosas que no era correspondiente al plan que Dios había establecido a través de Jesucristo. Y la razón por la que estas personas se encuentran en esa condición precaria, déjeme hacer un paréntesis aquí. El retroceder de nuestras creencias, el caminar sin convicciones, nos va a poner siempre en una posición de peligro de ser llevados por cualquier viento de doctrina. Nos puede llevar a creer en cualquier cosa que se nos enseñe solo porque alguien tiene una corbata y un traje y dice que es predicador o es pastor o es ministro, etcétera, etcétera. El valor que Dios le da a la vida de cada un ser humano es tan especial que lo que Él no desea es que las personas retrocedan en lo que han creído. El mensaje de esta tarde tiene que ver con animarte a caminar en convicciones, no en suposiciones. Lleva la intención de enseñarte a caminar en algo que es sólido, que es consistente, no en algo que es efímero, algo que de repente crees en eso hoy y mañana no lo crees. La intención de este mensaje también es prevenirlos a que existen, por lo menos en ese grupo de personas habían 3 cosas que les faltaban a estas personas de ese grupo. La primera, que necesitaban enseñar nuevamente los principios básicos de la revelación de Dios, que puede ser una razón por la cual una persona decide regresar a las cosas del mundo por no haber aprendido los principios básicos de la revelación de Dios, la revelación de los principios básicos de las doctrinas de Cristo Jesús, que luego son citadas en este libro de Hebreos en el capítulo 6, versículos 1 a 2. La otra cosa que les faltaba a este grupo de personas, ellos tenían experiencia
Ellos no tenían la experiencia con el mensaje de justicia, y no era porque el mensaje de justicia fuera difícil de entenderse, era simplemente porque lo habían entendido, pero habían decidido mejor caminar en sus propias justicias, en sus propios entendimientos, en su propia manera de ver las cosas. Y la tercera cosa más grave aún, que a mí me parece extraordinario a esto, que un cristiano que haya conocido la verdad, de repente no sepa distinguir entre el bien y el mal. Yo con frecuencia me encuentro con cristianos, no con frecuencia, no quiero ser exagerado, eventualmente me he encontrado con cristianos que dicen, sé que estoy en una relación de pecado, sé que estoy pecando, pero más sin embargo necesito continuar en ella por el beneficio de. Cualquier cristiano que, habiendo conocido la verdad, decide caminar negando la fe, es algo que es sumamente peligroso delante de los ojos del Señor. Yo estoy convencido que cualquier persona que carezca de estas tres cosas está en un problema y se encuentra en una posición peligrosa, eventualmente en una posición en la que el enemigo fácilmente lo puede atraer. ¿Cuál es ese peligro? El peligro es que sigas viviendo, que esa persona siga viviendo de acuerdo a sus pasiones, deseos carnales. ¿Cuál es ese peligro? Que alguien venga y que agarre 2, 3 versículos de la Escritura y cree una doctrina, y cree un paradigma que envuelva a la persona en un sistema de creencias que en lugar de liberarlo, lo ata a un set religioso. Vea lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 1 a 3. Por tanto, dejemos la enseñanza elemental acerca de Cristo y pasemos a la madurez, no poniendo de nuevo fundamento de arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, de enseñanza de lavamientos o rituales, imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y en el versículo 3 hay una súplica, o hay una declaración, y esto haremos si Dios lo permite. Claro que Dios lo va a permitir, pero es muy probable, y aquí déjeme hacer una pregunta. ¿Qué tanto has avanzado en tu madurez en Cristo Jesús? ¿Qué tanto avanzas en tu madurez en tu vida cristiana? ¿Qué tanto lo que has creído es una práctica en tu día a día? ¿Qué tanto de lo que has sido enseñado está dando fruto en tu vida hoy? Puede ser que la respuesta seguramente la respuesta va a ser variada de persona a persona. Algunas personas van a decir, yo he avanzado, gloria a Dios por eso. Otras personas dicen, yo no sé cómo puedo, pero sigo estancado en los mismos problemas y los mismos desafíos de todos los días. No sé cómo salir adelante. La intención de Dios no es de que te quedes estancado. La intención de Dios no es tener un argumento para regañarte o llamarte la atención porque no has progresado o no has madurado en tu fe. La intención de Dios es de que nos demos cuenta de que hay un problema cuando decidimos no llevar a Dios en serio como debemos llevarlo. Por eso el autor del libro de Hebreos presenta a Jesús de tales maneras, de tal forma, de una forma tan gradual, que si nosotros no podemos entender qué es el sacerdocio de Jesús, si no podemos entender quién es ese hermano que no se avergüenza de nosotros, que ese Jesús es Dios en esencia, si nosotros no podemos entender esas doctrinas que el libro de Hebreos nos enseña, va a llegar un momentito en nuestras vidas en las que cualquier viento de doctrina, cualquier argumento que nos sea presentado pseudo bíblico o falsamente bíblico, vamos a caer en el engaño de estas cosas. Existe un problema. Esos creyentes en el libro de Hebreos eran unos bebés, carecían de conocimiento, necesitaban madurar, crecer
Y a mí se me ocurre hacer una comparación. La comparación es esta. Conozco personas que se parecen a ese pueblo de hebreos, que carecen de conocimiento, necesitan crecer y madurar. Usted puede decir, pastor, todos nosotros carecemos de conocimiento, todos tenemos necesidad de crecer. Todos necesitamos madurar. Yo no sé qué es lo que usted quiere decir. Lo que quiero decir es lo siguiente, es de que es importante que haya fruto en tu vida de crecimiento, que haya evidencia en tu vida de que eres un cristiano que ha crecido, que está madurando y que está llegando a la imagen de Jesús. No, como decía mi pastor en Guatemala, decía, no un calentador de bancas, no un calentador de una silla, que llegas fielmente todos los domingos. Y fíjese que el pueblo de hebreo que estaba en ese contexto, eran personas que, igual que usted, igual que las personas regulares en una iglesia, fieles los domingos o fieles a sus cultos, fieles a la congregación, fieles a las actividades, diligentes en diezmar, en ofrendar, mas sin embargo no estaban madurando en la fe de Cristo Jesús. No estaban madurando al punto de que era necesario, en lugar de ser tratados como expertos, como personas ya conocedoras, había que tratarlas como a un bebé. Déjeme hacer esta pequeña ilustración. Yo tengo un hijo de 35 años. Tengo probablemente más de 28 años de que no le cambio una pieza de su ropa, que no voy a cambiarle ropa. Creo que comenzó a cambiarse solito desde muy niño, no recuerdo exactamente. Pudo haber sido, no sé, probablemente 3, 4 años que aprendió a vestirse solo. Pero imagínense que a los 35 años yo tuviera que llegar a su casa todavía a tener que cambiarlo. Le puede parecer a usted una comparación o una ilustración un poco exagerada, pero hay cristianos que pasan 1, 2, 5, 10, 15, 20 años luchando con las mismas tentaciones y luchando con los mismos problemas y teniendo la misma manera de pensar que tenían cuando recién empezaron en la fe. De eso se trata este mensaje, de exhortarnos hacia la madurez, de exhortarnos al punto de que en lugar de ser niños llevados por doquiera, seamos personas que llevamos a otros a Jesús. Dice la Escritura que ellos fueron negligentes con la revelación de Dios. Si hay algo que tú y yo no podemos hacer, es ser negligentes en lo que ya hemos aprendido. Primera de Corintios, por favor, abra conmigo capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios. Amigos míos, ustedes se comportan como la gente de este mundo. Por eso no pude hablarles como personas espirituales. Sois como bebéis en los que respecta a vuestra fe en Cristo. Entonces tuve que trataros como a bebés y alimentaros con leche. No pudiese tomar alimentos sólidos y todavía no podéis, porque todavía no sois espirituales. Están celosos y discuten entre sí. Bueno, eso no pasa en esta iglesia, gloria a Dios por eso. Esto prueba que no eres espiritual y que están actuando como la gente de este mundo. El apóstol Pablo, quien escribía esto, era muy contundente, estaba siendo muy claro con el objetivo que él quería alcanzar con esta escritura. Que había necesidad para que las personas madurasen o seguir madurando y aprendiendo a resolver sus desafíos diarios, sus desafíos regulares, aprendieran a resolverlos correctamente. De repente había que regresar a hablarles de las cosas fundamentales, como por ejemplo la oración, la devoción a Dios, el ayuno, la congregación, el servicio. Yo he sido pastor por casi 40 años ahorita. Y he sido un consejero desde hace 32 años más o menos.
Y le puedo decir a usted con toda solvencia y con toda la autoridad que mi experiencia me permite decirlo, las personas inmaduras siempre están teniendo problemas de tres naturalezas: físicos, espirituales y morales. Las personas inmaduras en la fe siempre están padeciendo algún tipo de padecimiento físico, moral o espiritual. Eso a mí me parece que es algo alarmante, pero al mismo tiempo me anima a predicar más el Evangelio, a intentar hacer más discípulos para Jesús, porque yo creo que la intención de Dios no es que sus hijos padezcan por enfermedades tanto físicas, morales como espirituales. Pero recuerdo yo muy bien que una de las cosas que me pasaba a mí con frecuencia es el asunto de la ansiedad. Yo era un hombre demasiado ansioso que, le voy a decir literalmente, me comía las uñas hasta más o menos la mitad de ellas. Mi hábito, mi refugio, mi manía para calmar mi ansiedad era comerme las uñas y escupir el pedacito de uña, y era como un vicio que me tenía, hasta que aprendí que dice la Biblia: por nada estéis ansiosos, antes tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Aprendí a llevarle a Dios mis cargas, aprendí a llevarle a Dios mis preocupaciones, y no tengo las uñas más bonitas del mundo, pero tengo uñas ahora. Tal vez para ti esto pueda parecer algo insignificante, pero yo te aseguro que en la medida que tú practiques lo que aprendes, en la medida que tú creces en lo que aprendes, muchas de las cosas que padeces puedes dejar de padecerlas, y muchas cosas que te pareciera que nunca las ibas a aprender, las vas a poder aprender. Por eso me gustó muchísimo el punto predominante o relevante que encontramos para este. By the way, déjeme decirle algo de lo cual estoy muy orgulloso. Es Pastor Edgar hablando. Esta mañana Lester Villatoro predicó en 4 servicios en inglés esta mañana. Gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor por eso. Estoy sumamente orgulloso de Lester. Hizo un trabajo excepcional, y créame, mi hermano, estoy leyendo literalmente su manuscrito, su manuscrito. Estoy leyendo sus notas literalmente, porque estoy impresionado de ver la manera en que Dios está levantando a Lester en este ministerio, y no solamente en la predicación. Como pastor, esta iglesia está ganando la formación de un buen hombre de Dios. Gloria a Dios por eso. Ojalá que me aumenten el salario después de eso a mí. No, it's just easy. Este es el punto relevante. Necesitamos obtener una mayor comprensión de nuestro conocimiento de quién es Jesús y la fe en la que hemos creído. Necesitamos obtener mayor comprensión de nuestro conocimiento de quién es Jesús y la fe en quien hemos creído. Déjeme decirle esto. Esto no es solamente el resumen de un estudio. Esto es la expresión de una convicción que usted y yo debemos tener. Tenemos que estar convencidos de que tenemos que tener una mayor comprensión del conocimiento que obtenemos de quién dice la Biblia que es Jesús. Tenemos que crecer en ese sentido. ¿Por qué? Porque también eso nos conecta a una fe más activa. Una de las mejores maneras que tenemos para evitar la enanición espiritual, no sé si se oye bonito, no sé si se oye más o menos. Mi intención no es que se oiga beautiful. Mi intención es decir, sí hay enanición espiritual. Sí hay personas que no crecen. Sí hay enanitos en la fe. Personas que no crecen. Y no me estoy burlando de los enanitos. Solamente estoy diciendo
que usted y yo no tenemos un llamado a quedarnos estancados en nuestra fe o en la práctica de nuestra fe. Hemos sido llamados para ser transformadores de naciones, transformadores de pueblos, transformadores. Hemos sido llamados para discipular entre las naciones. Y esto es algo que tenemos que llevarlo muy en cuenta. Esa es la mejor manera de evitar caer en el engaño por una doctrina errónea o apóstata cuya terrible naturaleza y consecuencia pueden ser devastadoras para un cristiano. ¿Cuál es esa manera? Lo que hemos leído al principio, lo que dijimos que es nuestro punto relevante, que es la necesidad que tenemos de obtener un mayor conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo la fe que profesamos. Eso nos va a evitar. Miren, mis hermanos, yo lamento con todo lo profundo de mi corazón. Lamento la gran confusión que hay hoy en día predicada desde los púlpitos. Las cosas que la gente se permite decir, la gente se permite promover a un Jesús, un evangelio que no tiene nada que ver con la pureza y la integridad de este libro. Pero también lamento más ver tantos seguidores, ver tanta gente yendo en pro o a favor de esa falsedad que hay el día de hoy. Es muy importante. Efesios en el capítulo 4, versículos 14 a 15 nos dice: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas. ¿Cuándo? Cuando alcancemos madurez. Entonces ya no seremos arrastrados por los vientos de enseñanza, por la astucia humana, con astucia humana que con astucia en las técnicas del engaño, pero hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Dejando ya de ser llevados de cualquier viento de doctrina. Y no solamente por doctrina, por la ignorancia de no saber cómo llevar nuestro día a día. Ante la ignorancia de no saber llevar nuestro día a día, de no saber cómo resolver nuestros retos diarios. Cuando tenemos que buscar el horóscopo para ver cómo nos va a ir el día de hoy. Cuando tenemos que esperar que alguien nos venga con una palabra profética para darle dirección a nuestra vida. No tengo nada en contra de la palabra profética, pero sí soy en contra del horóscopo. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante, sumamente importante, que usted le dé oído a aquello que lo va a edificar. Escriba eso o anótelo en sus notas. Es importante darle oído a aquello que le va a edificar. Recuerde que estamos en el capítulo 5, del libro de Hebreos. Vamos a leer el versículo 4. Porque es imposible renovar para el arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados, que usaron el don celestial, que participaron del Espíritu Santo, que gustaron las buenas palabras de Dios y de los poderes del siglo venidero y que han creído. Esto se debe a que para su propio daño están crucificando nuevamente al Hijo de Dios y exponiéndolo al desprecio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce vegetación útil para aquellos que quienes es cultivada reciben bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es igual que está a punto de ser maldecido, el final será quemado. Iglesia, la Escritura nos enseña que este grupo de personas que estaba en el libro de Hebreos, como algunos pudieran estar ocurriendo el día de hoy en la ciudad de Nampa, son personas que una vez habían sido iluminados. Alguna vez, mire, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto personas que eran fieles al Señor. Gente que hacía todo lo que la palabra de Dios le instruía a hacer, o por lo menos lo intentaba hacer.
estaban en fuego, con pasión por predicar el Evangelio, y hoy los he visto caminar nuevamente en las cosas que antes habían aborrecido. Tengo amigos que me cuesta todavía considerarlos mis amigos, porque se han vuelto enemigos de Dios. Conozco personas que después de haber sido participantes del Espíritu Santo, niegan y algunos hasta blasfeman del Espíritu Santo de Dios. Es muy triste. Es una advertencia para nosotros no caer en esos extremos. Es una advertencia para nosotros poder llevar dos cosas de la mano: nuestra fe y nuestras acciones. En que hemos creído, en eso poder vivir. Muchos de nosotros conocemos, ya dije eso, conocemos a quienes ya habían creído antes y ahora no creen como ahora. ¿Qué hacemos por ellos? No podemos hacer más que orar por ellos y pedirle al Señor que tenga de ellos misericordia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 nos dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran nuestros, porque si fueran nuestros habían permanecido con nosotros. Sin embargo, salieron para que quedara claro que ninguno de ellos nos pertenece. Es un grupo de personas que habían salido del convivio de los santos. Y cuando usted ve que alguien sale del convivio de los santos para irse al mundo, es una escena triste. Aquí hay dos preguntas que son fundamentales para el desarrollo de este tema en esta tarde, y con la intención de que usted pueda entender cuál es mi preocupación en relación y por qué predicar este tipo de mensaje el día de hoy. La primera pregunta es: ¿qué es lo que has creído? ¿Qué es lo que qué tienes de convicción en tu alma, en tu mente? Yo soy un hombre de convicciones. Yo no supongo cosas, yo afirmo cosas, porque he aprendido que debe de ser así, porque si creo en este libro que es 100% la palabra de Dios y es 100% veraz y es efectivo, no puedo caminar en suposiciones. Yo no supongo que no debo de mentir. Ahora yo tengo que evitar mentir. Yo no supongo que debo de amar a mi prójimo. Yo amo a mi prójimo, debo de amar a mi prójimo. Yo no supongo ahora cómo debe de ser mi conducta con mi esposa. Yo vivo en la convicción de quién es mi esposa y por qué debo tratarla como Cristo amó a la iglesia. Ahora, cuando digo yo, estoy diciendo tú también debes de caminar en esas convicciones. Hay tres tipos de hombres de acuerdo a la Escritura. El hombre natural, que es el hombre que está espiritualmente muerto, o sea, no ha tenido esa relación, no ha establecido esa relación con Dios. Está el hombre carnal, aquel que ha sido salvo en algún momento, pero mezcla las cosas de Dios con las cosas de la carne. Y está el hombre espiritual, que avanza hacia la madurez y la santidad. La segunda pregunta aquí era, o es: ¿cuál es la prueba de que eres tú de Dios? ¿Qué le prueba a alguien que tú eres una persona que le pertenece a Dios? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es que vives? ¿Cómo es que afirmas que le perteneces a Dios? La única manera segura de responder esa pregunta es convirtiéndote en un hombre o una persona espiritual que avanza hacia la madurez y que busca el rostro de Dios,
que busca vivir y dar el fruto del Espíritu, que tiene una relación plena y real. El autor de este estudio, Lester, dice lo siguiente: seamos honestos con nosotros mismos, siquiera por un segundo. Cuando él hace esta pregunta, a mí me temblaron las de andar. O sea, vi que era una pregunta bastante osada, era una pregunta bastante osada, valiente. La pregunta es: ¿cuál de estos tres tipos de persona eres tú? Y le digo una cosa, mi hermano, a pesar de mi experiencia en las cosas del Señor, tuve que pensar, tuve que realmente examinarme y decir si soy o no un hombre espiritual. Creo que el mismo ejercicio lo puedes hacer tú. Puedes examinarte: ¿eres un ser espiritual o eres solamente una persona carnal o eres solamente una persona natural? La respuesta es fundamental porque te va a dar la oportunidad de dos cosas. Uno, comenzar a madurar. Dos, dar fruto de tu madurez. Empezar a madurar nunca es tarde para quien no lo ha hecho antes. Al contrario, es mejor que empieces ahora a que nunca lo puedas lograr ser. Es importante que dejes de hacer las mismas preguntas que hacías hace 5 años. Demuéstrate a ti mismo que has madurado, que has aprendido, que ahora tus curiosidades, que ahora tus preguntas son para llevarte al siguiente nivel, es para llevarte al siguiente patamar de tu vida en el Señor. Si hay algo que tú debes que probarte a ti mismo, es que caminas en las convicciones que has aprendido. Tienes que probarte a ti mismo. Tenemos que probarnos a nosotros mismos que somos capaces de poder vivir en nuestras convicciones. Es un mensaje raro para un Día de la Madre, pero no queríamos dejar de decirlo porque hay parámetros en la Escritura que determinan claramente si tendremos éxito o no lo tenemos en nuestro caminar con Cristo Jesús. Vea por favor Hebreos capítulos 5 versículos 9 a 12. Aunque hablamos así, amados amigos, en vuestro caso confiamos en que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto. Él no olvida su trabajo y el amor que han demostrado por su nombre en servir a los santos y continúan sirviendo. Ahora bien, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para la plena seguridad de su esperanza hasta el fin, para que no se hagan perezosos, sino que sean imitadores de los que heredan las promesas mediante la fe y la perseverancia. Aquí hay factores que son importantes para nuestro crecimiento. Primero, perseverancia. 2, no ser perezosos. Déjame hacer esta pregunta. No es una pregunta retórica, no es una pregunta que yo no sé la respuesta. Voy a asumir que la respuesta es en común, pero la pregunta es esta: ¿dedicas tiempo a la oración?
¿Dedicas tiempo a la lectura de la palabra? ¿Dedicas tiempo a servir a otros? ¿Dedicas tiempo a participar de tu comunidad? Yo voy a suponer que la respuesta es común a todos, sí, a cada una de las preguntas que acabo de hacer. Pero si en acaso, por algún accidente, no estás orando, hermano, necesitas orar. Hermano, si por alguna razón no estás leyendo la palabra del Señor, necesitas leer la palabra del Señor. Hermano, si no estás sirviendo, necesitas servir a otros. Hermano, es importante que hagamos las cosas básicas que nos van a llevar a cosas mejores. Las cosas mejores no son fáciles de alcanzar. Las cosas mejores requieren disciplina. Las cosas mejores requieren de esfuerzo. Las cosas mejores requieren que cada uno de nosotros valorice su tiempo y dé prioridad a las cosas que vale la pena. Filipenses capítulo 1, versículo 6. De esto estoy seguro, dice el apóstol, de quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Las promesas de Dios son confiables. ¿Quién dice gloria a Dios por eso? De esto estoy seguro, yo estoy seguro, mis hermanos, como su pastor en esta congregación. Yo conozco al Dios que lo que empieza lo termina. Y basado en lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y estoy seguro de las promesas de Dios son confiables. He dicho muchas veces aquí, yo quiero ser su fan número uno. Quiero ser su admirador número uno. Quiero ser la persona que admira la obra de Dios en su vida, que admira el esfuerzo, la dedicación que usted le ponga a su madurez, a su crecimiento espiritual. Estos estudios pueden no tener ningún valor para cualquier persona, pero estos estudios son con la intención, o son escritos con la intención de llevarle a usted recursos para que pueda aprender más fácil a caminar, a crear convicciones que nos van a llevar a la madurez. Versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo una promesa a Abraham, como no tenía nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y la verdad, te bendeciré y te multiplicaré de gran manera. Así pues, después de esperar pacientemente, Abraham obtuvo la promesa, entre otras cosas. Debes tener paciencia en el proceso de tu madurez. Vas a alcanzar las promesas que Dios te vaya dando. Vas a alcanzar la madurez que estás buscando, si es que la estás buscando. Existen dos cosas de las cuales yo me aferro todos los días de mi vida. Yo me aferro todos los días al amor incondicional de Dios. Y dos, a la autoridad suprema que tiene este libro sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos. Es fácil aferrarse al amor de Dios porque no hay nada, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 8, no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni lo oculto, ni lo más profundo, ni nada que haya sido creado nos puede separar del amor de Dios. Estamos seguros con eso. Yo me aferro todos los días al amor de Dios. Ahora, lo que a mí me cueste, probablemente te cueste a ti igual, es aferrarme o sujetarme a la autoridad absoluta que tiene este libro sobre mis pensamientos. Por eso mismo, mis hermanos, entiendo que tenemos que caminar sin desistir. Tenemos que seguir la marcha, tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que animarnos a seguir luchando por nuestra madurez en el Señor. Que no nos pase como le pasó a los hebreos,
que tengan que ser reprendidos de tal manera que son acusados de ser perezosos o negligentes en su proceso de aprendizaje. Fíjese que Dios ha dejado extendido un blueprint o un plano. Dios ha dejado extendido totalmente sobre la mesa a dónde ir de punto A al punto B. A Dios no lo va a sorprender que tú no sepas cómo resolver determinadas situaciones. Solo tienes que regresar al blueprint. Solo tienes que regresar a lo que dice este libro. Pero para eso, mis hermanos, el fruto, mejor dicho, de eso se llama madurez espiritual. Déjeme concluir con 3 recomendaciones pastorales. La primera, por favor, no reniegue de la cruz de Cristo. Por favor, nunca reniegue de la cruz de Cristo. Nunca piense que esa cruz pasó desapercibido. Segundo, dele valor a cada una de sus experiencias en la vida. Dele usted valor a cada una de las experiencias de la vida, porque le van a permitir a usted aprender a medir si es maduro o no lo es lo suficiente en la fe cristiana. Y tercero, ayude a otros a ser maduros en la fe. Camine con otros para que otros crezcan, para que otros maduren tanto como usted. Hágame el favor de ponerse de pie, déjeme orar por usted para cerrar este servicio esta tarde. Es importante decirles 2 cosas más. Una de ellas es de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que caminan conforme al Espíritu. Camina en el Espíritu y vas a caminar con poder hacia la madurez. La otra es importante que mires a los otros como Dios te ve a ti. Si hay una persona inmadura al lado tuyo, alguien que tú conoces que no es maduro, no lo menosprecies, trátalo como Dios trata con tu inmadurez también, con gracia, con cordura y con moderación, para que no ocurra que tú también caigas en el lazo del diablo. Padre, yo vengo a presentar delante de ti a esta congregación una vez más, para suplicarte a ti, Señor, que nos permitas crecer, madurar en ti, Señor. Señor, que la exhortación del libro de Hebreos, Señor, nos instruya, nos capacite, Señor, nos inspire para buscar madurar en ti, para poder dar ese fruto, Señor, que tú esperas que cada uno de nosotros demos de acuerdo a la inversión que tú has causado en nuestras vidas. Yo te pido, Dios, en esta tarde, que bendigas a cada hogar aquí representado y que a ninguno de estos hogares le falte ni techo, ni comida, ni abrigo, Señor. Que todas las necesidades que puedan tener sean cubiertas por ti, Señor. Y mientras ellos son diligentes en su aprendizaje, son diligentes en la práctica de lo que aprenden, se vuelvan maduros, se vuelvan personas, Señor, que en lugar de seguirlas alimentando con leche, sean alimentadas con alimento sólido. Gracias te damos, Dios, en esta tarde. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntese un momentito para escuchar un par de anuncios que tengo que darle. El primer anuncio que tengo que darle es de que nuestra reunión de oración, por el hecho de no ser en mi casa todos los sábados, no significa que no hay la misma expectativa. Les ruego, les suplico que considere la posibilidad de unirse a las casas de oración, porque ese es donde estamos suplicándole al Señor, no solamente por el bienestar de esta congregación, sino por milagros, por señales, por prodigios, por cosas que Dios quiere hacer todavía entre su pueblo. El segundo anuncio está basado en que ya viene el retiro de las mujeres.
Las mujeres están felices, ya tienen, ya hay fecha. Por favor, hable con viernes 31 de mayo al 2 de junio. Y el precio son $35. Esto incluye el alojamiento y comidas. Y el cupo es limitado. Por favor, hable con Flor o con Estefanía, creo que es, o Ana María, para que usted, si usted se quiere inscribir, hágalo ya, porque el cupo es limitado. El otro anuncio, por favor. Los hombres tendremos nuestro primer retiro también de varones. ¿Cuántos hombres aquí hay que quieren caminar con el Señor Jesús? Amén. 2, 3, 4, 80. Gloria a Dios. ¿Verdad? También eso va a ser del 28 al sábado 29 de junio. Lo mismo va a ser en el mismo lugar en donde van a estar las hermanas reunidas un mes antes. Y el cupo también es limitado. Inscríbase con Lester, por favor. Búsquelo a él o búsqueme a mí para inscribirse lo antes posible. Necesitamos saber con exactitud cuántos van a llegar. Y el otro anuncio que tenemos es de que tenemos varias maneras en las que nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas en esta casa. La primera es en línea. Usted va para idahograce.com y busca la palabra give o dar. Usted sabe que la página de idahograce.com se puede transformar en español cuando usted escoge el idioma en el browser, en uno de los esquinas, creo que es lado derecho superior. Ahí está donde usted puede escoger el idioma y toda la información está en español. También lo puede hacer en persona el día de hoy. Hay unos buzones que están de color negro que están al final de nuestro santuario, y lo puede dar también a través del app de la churchcenter.com. Es una aplicación en su teléfono móvil que para mí es una de las más convenientes. Es más, todo es seguro, pero está más a la mano hacerlo a través del app si usted es que tiene teléfono inteligente. Ha sido una bendición estar con ustedes el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí la próxima semana.